Buen día, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Karen Yareli Valencia Ambris. y por mí, José Gibran Martínez Acuña. Nosotros les vamos a hablar sobre las energías no renovables y voy a comenzar yo. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Primero que nada, vamos a ver qué son. Mm, Son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza, es decir, que no fueron creadas por el hombre y que una vez consumidas en su totalidad no pueden sustituirse o crearse nuevamente, ya que no existe un sistema de producción o extracción viable. Dentro de las energías no renovables existen dos tipos de combustibles, la energía nuclear y los combustibles fósiles, como puede ser el carbón, el gas natural o el petróleo. Vamos a hablar un poco sobre la energía nuclear. ¿Qué es la energía nuclear? Se denomina como combustible nuclear a todo aquel material que haya sido adaptado para poder ser utilizado en la generación de energía nuclear. Mm, Cuando nos referimos a energía nuclear, hablamos de la energía que se produce en el núcleo de un átomo. Un átomo es la partícula más pequeña en la que se divide la materia. Dentro de cada átomo existe un núcleo y dentro de este núcleo existen dos tipos de partículas, neutrones y protones. Estas dos partículas se mantienen unidas dentro del núcleo. La energía que mantiene esas dos partículas unidas es la energía nuclear. El término combustible nuclear puede referirse tanto al material por sí mismo como al conjunto elaborado y utilizado finalmente, es decir, que los hacen. Compuestos por barras que contienen el material físil en su interior. Aquellas configuraciones que influyen en el combustible junto con el moderador o cualquier otra cosa. El proceso más utilizado para producir la energía nuclear y conocido es la fisión nuclear. El combustible nuclear más común está formado por elementos fisibles como el uranio, generando reacciones en cadena controladas dentro de reactores nucleares que se encuentran en las centrales nucleares. El isótopo utilizado más habitualmente en la fisión es el uranio. Ahora vamos a ver cómo se produce la energía nuclear. La energía nuclear es la energía que se libera durante el proceso de fusión y fisión del núcleo de los núcleos atómicos como producto de una reacción nuclear. La desigualdad de materia en el momento de producirse la reacción entre los elementos es la que produce la energía. Los procesos de combustión Los procesos de producción del combustible nuclear, que comprenden la minería, el refinado, el purificado, su utilización y tratamiento final de residuos, conforman en su conjunto el denominado ciclo de combustible nuclear. Las centrales nucleares son instalaciones que producen electricidad gracias a la utilización de reactores nucleares que son positivos que son dispositivos preparados para producir una reacción nuclear controlada. Otro proceso nuclear que puede ser utilizado es la fusión. En dicho proceso se utiliza como combustible isótopos ligeros como el tritio y el deuterio. Otros elementos como el plutonio y otros se usan para producir pequeñas cantidades de energía mediante procesos de desintegración radioactiva en los generadores termoeléctricos y radioisótopos o en otros tipos de pilas atómicas. Para producir electricidad mediante reacciones nucleares, las centrales utilizan como materia prima los llamados materiales fisionables, que mediante sus reacciones proporcionan calor. Luego, este calor es empleado por un ciclo termodinámico para mover un alternador y producir energía eléctrica. Lo más común es que se utilicen elementos químicos como el uranio o el plutonio
para las reacciones nucleares necesarias. Por otro lado, tenemos los combustibles fósiles. Un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa producida en eras pasadas, que ha sufrido enterramiento y tras él procesos de transformación por aumento de presión y temperatura, hasta la formación de sustancias de gran contenido energético, como el carbón, el petróleo o el gas natural. Al no ser energías renovables, no se considera como energía biomasa. Ahora vamos a hablar un poco sobre el carbón. Primero que nada, ¿qué es el carbón? Roca sedimentaria de color negro, rica en carbono y otros componentes como hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. La selección del método extractivo viene determinada por geología del yacimiento, el que usualmente se divide en dos categorías: subterráneas, que son las minas profundas, y superficiales, el denominado cielo abierto. Estas últimas están a 15 metros de profundidad, mientras que las subterráneas se hallan normalmente a cientos de metros bajo la tierra. El carbono se clasifica en función a su capacidad para producir combustión o quemar. La cantidad de cada tipo de carbón depende de su madurez orgánica. Cuanto más tiempo tiene el carbón, más cantidad de carbono posee y por lo tanto se considera de mayor calidad. Existen 4 tipos de carbono, que es la turba, el lignito, la hulla y la antracita. Vamos a ver cómo se define la turba. Es un combustible empleado en jardinería para mejorar los suelos por su alta capacidad de retener el agua. El lignito se usa como combustible para generar electricidad. La hulla es la más abundante y se utiliza principalmente en las centrales térmicas para la producción de electricidad. Finalmente tenemos la antracita. Se usa en las calderas de calefacción para las viviendas y para generar electricidad, aunque su costo es elevado. Bueno, pues entonces los voy a dejar con mi compañera Karen, que les va a hablar un poco sobre el petróleo y el gas natural. Bueno, chicos, yo les voy a hablar sobre el gas natural. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Bueno, ¿qué es el gas natural? Pues es una mezcla de distintos hidrocarburos, es decir, sus componentes principales son el carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, el gas natural está constituido por gases que son extraídos de yacimientos fósiles, es decir, esos yacimientos no son ilimitados. ¿Puedes pasar a la siguiente, por fin? Sus usos. Se puede ocupar en la producción de electricidad gracias al funcionamiento de turbinas de gas. Ay, es la anterior. Gracias, gracias al funcionamiento de turbinas de gas, vapor o de ciclo combinado. En países de la OCDE, el uso del gas natural para este fin está creciendo, ya que resulta mucho más limpio y barato que el uso de otras energías. ¿Puedes pasar a la siguiente, por fin? Igual, combustible en transportes. Se usa a elevadas presiones y resulta una energía más limpia y menos costosa. La siguiente. Uso en el hogar. El gas natural sirve como energía para cocinar, calefacción o como método para calentar el agua. Como alternativa en calefacción, dejando de lado ese combustible fósil, y aquí podemos apreciar un generador y cómo alimenta la electricidad del hogar. ¿Puedes pasar a la siguiente? En procesos industriales, que sería en industrias textiles, de plásticos o acero, también el gas natural es materia prima para la obtención de abonos nitrogenados.
Del proceso de producción puede verse que es una fuente de energía no renovable, ya que nosotros obtenemos ese gas que no puede ser renovado dentro de un tiempo relativamente normal o corto, sino que tardaría millones de años en volver a ver y no es seguro que pudiera formarse de nuevo debido a los niveles de oxígeno actuales en la Tierra. La siguiente, por favor. Tiene un gran impacto ambiental, ya que el CO2 emitido a la atmósfera tras la combustión del gas natural se trata de un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global de la Tierra. Esto se debe a que el CO2 es transparente a la luz visible y ultravioleta, mientras que absorbe la radiación infrarroja que emite la superficie de la Tierra al espacio exterior, ralentizando el enfriamiento nocturno de esta. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del petróleo. El petróleo está formado por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y carbono, como ya habíamos mencionado, junto con cantidades variables de derivados hidrocarbonados de azufre, oxígeno y nitrógeno. El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno que llamamos hidrocarburos. La siguiente. Se extrae mediante la perforación de un pozo sobre el yacimiento que se conecta mediante una red de oleoductos hacia su almacenamiento, su transporte mediante buques petroleros y su refinación posterior. La siguiente, por fin. La presión ejercida por la enorme masa de sedimentos provoca la expulsión del líquido que se encuentra entre las capas de la roca sedimentaria. Este líquido, el petróleo, migra siguiendo la pendiente a decenas de kilómetros hasta que encuentre una roca porosa e incomprensible cuyos huecos rellena. Esta roca es la llamada roca almacén. Los componentes químicos del petróleo se separan y obtienen por destilación mediante un proceso de refinamiento. De él se extraen diferentes productos, entre otros propano y butano, gasolina, queroseno, diésel, aceites lubricantes, asfaltos, carbón de coque, etc. Y cabe recalcar que el petróleo, pues, es un recurso natural no renovable y actualmente es la principal fuente de energía. Aquí podemos observar una tabla más compacta de las energías no renovables. Podemos apreciar que de la fuente, que sería la energía del carbón, se produce energía eléctrica. De la fuente, que sería la energía del petróleo, se produce energía eléctrica y energía para los vehículos. Y de la fuente, que sería la energía del gas, se produce energía calorífica. Pero, en resumen, todas se agotan y contaminan. La siguiente, por fin. Aquí a continuación les vamos a mostrar un video, la anterior. Aquí les vamos a mostrar un video para que quede claro todo este tema y podamos quitar cualquier duda que haya quedado. Smile and Learn. La energía no renovable. La energía se obtiene a través de dos tipos de fuentes. Fuentes de energía renovables y fuentes no renovables. Hoy vamos a conocer qué entendemos por energías no renovables.
Hablamos de energías no renovables para referirnos a aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y no se regeneran de forma natural. El carbón, el petróleo, el gas natural o la energía nuclear son ejemplos de fuentes de energía no renovables. En la naturaleza existen cantidades limitadas de estas fuentes de energía, por lo que pueden agotarse con su uso. Te contamos algunas de las energías no renovables más conocidas. El petróleo se encuentra bajo la superficie de la Tierra. Se trata de una sustancia líquida formada por una mezcla de hidrocarburos. Tiene un olor fuerte y un color oscuro. A partir del petróleo, es posible producir combustibles como la gasolina o el gasóleo que se utilizan para el funcionamiento de los vehículos. El carbón es una roca que se extrae de los yacimientos que se encuentran bajo la superficie terrestre. Es una sustancia de color negro que procede de la fosilización de restos vegetales. A partir de la combustión del carbón, podemos generar calor. El gas natural se extrae de yacimientos que se encuentran bajo la superficie terrestre. Se suele utilizar para la calefacción de las casas. El uranio es un elemento químico que se extrae de yacimientos y minas. Con el uranio se puede producir energía nuclear, que más tarde se podrá transformar en energía eléctrica. Las energías no renovables presentan desventajas para el medio ambiente. Por ejemplo, las combustiones emiten gases contaminantes a la atmósfera que resultan perjudiciales para el planeta. En el caso de la energía nuclear, es necesario manipular los residuos radiactivos de forma adecuada. Cuando se produce un accidente relacionado con las fuentes de energía no renovables y sus residuos, se pueden originar catástrofes ambientales muy graves para la Tierra y todos los seres vivos. Para alcanzar los objetivos energéticos mundiales y contribuir al cuidado del medio ambiente, es indispensable reducir el uso de energías no renovables y acelerar la transición hacia las energías renovables. ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile. Bueno, chicos, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y pues hasta luego.